es un equipo donde nosotros fundamentalmente en este momento tenemos algo muy interesante que se llama la escuela para desaprender, precisamente porque uno de los retos fundamentales para el hombre del siglo XXI, para los seres humanos del siglo XXI, es que nosotros pongamos, como digo yo, en remojo toda esa serie de formación, la formación de principios que hemos recibido, los condicionamientos sociales, aquellos, particularmente es mi punto de vista, aquellos condicionamientos, aquella formación de principios que tiene que ver o están ligados directamente con lo que son los valores humanos, los valores universales, la paz, la democracia, la solidaridad, la hermandad, el trabajo, la amistad, etcétera, la compasión, la capacidad de amar, de transmitir, bueno, toda esa serie de valores. Eso tenemos que mantenerlo y estimularlo mucho más allá. Pero aquellas creencias, aquellos mapas mentales que nos limitan, que no nos hacen, por ejemplo, pensar que el otro puede o ayudar al otro, o aunque de paso nosotros gozamos, los venezolanos, de ese elemento fundamental que muy pocas veces se consigue en países en el exterior. Yo precisamente esta tarde estaba con mi hijo en una clínica, entonces mi hijo pidió un mocachino, ¿no? Y resulta que yo le digo a la señora, mire, por favor, ¿será que le puede colocar un poquito de algo, un líquido que sea un poquito más frío? Porque él no toma el café tan caliente. Inmediatamente una de las muchachas que estaba allí, no se preocupe señora, vamos a pedir una leche fría para que entonces los 3 mocachinos le bajemos la temperatura. Eso es el venezolano. Esa es una característica, eso es un valor fundamental que tenemos nosotros como país, que es bellísimo, que es hermoso, que está vinculado realmente a lo que es el ser humano, a lo que significa humano. Tú buscas humano en la Bruja Ilustrado en el año 91, porque después no sale, no sé por qué, ¿no? Entonces es fundamental entender que allá aparece el humano, ser amoroso, cariñoso, compasivo, indulgente. Entonces uno se pregunta, ¿realmente hemos sido seres humanos? Entonces, ¿hasta qué punto lo somos? Exacto. Entonces, de eso se trata, de transmitirle a la gente herramientas para que realmente nos revisemos si hemos estado errando en esos mapas mentales, en esas paradigmas que de muy buena manera o de la mejor intención, siempre yo digo eso, nuestros padres nos han transmitido, pero eso fue una verdad en la época de ellos, porque además no tenían otras alternativas, otros recursos. Ahora existe una cantidad de recursos y yo creo que uno de los recursos fundamentales precisamente es la creatividad. Es decir, nosotros tenemos que echar mano de esos valores, retomarlos, pulirlos, nutrirlos, cultivar esos valores humanos que nos enseñaron nuestros padres, y aquellas cosas que no nos sirven ya hoy en día, crear en ese espacio otras cosas. Por ejemplo, se habla mucho últimamente de lo que es la inteligencia emocional, cómo manejar las emociones de manera inteligente, entender que hay un cerebro que piensa y un cerebro que siente, y cómo hacer que esos dos hemisferios cerebrales se unan y hagan que realmente nosotros seamos un ser humano que sea capaz de entender. Por ejemplo, que tú me decías que hay gente que llama y está como muy estresada, muy tensa, y hay mucha rabia a veces en esas personas. Fíjate, hay experimentos donde han colocado personas que tienen mucha rabia, en vez de buscar la manera de confrontar con otras personas, la ponen a producir leña o a hacer trabajos fuertes, físicos, para generar, para transformar. Eso es una cosa bien interesante y eso es creatividad. Esa rabia, esa energía negativa, en principio es una energía positiva porque construye en vez de destruir. Vamos a una pausa, vamos a establecer contacto con publicidad. Nos quedan 2 CD todavía que pueden ser de todos ustedes con tan solo una llamada telefónica. Estamos conversando con la doctora Isolina Uzcategui acerca del estrés, relajación y perdón, y vamos a venir a tocar también, que no se nos quede, este otro CD, Padres e Hijos Triunfadores, que es bien interesante. Vamos a la pausa, amigos, no se muevan.